Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Bien, hoy vamos a finalizar la teoría de la unidad didáctica número 5 destinada a explicar los procesos de evaluación de riesgos. En concreto, hoy nos centraremos en los procesos de la caracterización de efectos y evaluación de riesgos para los distintos compartimentos ambientales. Vamos a ver cuáles son, cómo se evalúan los efectos de la exposición y, como digo, cómo se caracteriza el riesgo. Bueno, la introducción al tema ya la hemos estado viendo y no lo vamos a repetir porque lo hemos estado comentando durante todas y cada una de las sesiones anteriores. Está puesto en las diapositivas simplemente para que haya consistencia entre unos temas y otros. Pero simplemente recordad que los términos peligro y riesgo no son sinónimos. El peligro es el efecto adverso, es el efecto indeseable, el efecto tóxico que una sustancia es capaz de provocar, solamente como consecuencia de su estructura química. Mientras que el riesgo es la probabilidad de que se produzca un efecto. El riesgo es la probabilidad de que se manifieste el peligro, de que aparezca el efecto tóxico. Y eso tiene que ver, además de con el peligro en sí mismo, con la exposición, con la dosis. Hicimos ahí varios comentarios. Y hoy, como os digo, nos vamos a centrar en las dos etapas del proceso de evaluación de riesgos que tenéis enmarcadas en rojo en la diapositiva. La parte de la evaluación de efectos, donde vamos a coger estudios de toxicidad o de ecotoxicidad con especies representativas del medio ambiente o del compartimento ambiental, mejor dicho, que queremos proteger. Analizaremos la relación dosis-respuesta para tratar de determinar una dosis sin efecto o NOEC. A esa dosis sin efecto o NOEC le pondremos un factor de seguridad para poder estimar el PNEC o la concentración que predice que no va a haber efecto. Y esa concentración que predecimos que no va a causar efecto se va a comparar con el PEC. El PEC, si recordáis de temas anteriores, era la concentración ambiental predecible. Es decir, vamos a comparar la concentración que a priori no va a tener efecto con la concentración que realmente se va a dar. Dependiendo de si esa concentración sin efecto es mayor o menor que la concentración que va a darse, diremos que hay o no hay riesgo. El proceso se parece mucho a lo que vimos en la sesión anterior hablando de salud humana. Lo que cambia, y eso tenerlo en cuenta, es la terminología, la nomenclatura. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Como digo, vamos a centrarnos en la evaluación de los efectos para determinar dosis sin efecto adverso esperable y en la caracterización del riesgo, la comparación de la exposición esperable con la dosis sin efecto. La primera de las etapas, la evaluación de los efectos de exposición. Como comentamos, existe una correlación matemática entre la severidad del efecto adverso y la intensidad de la exposición. De manera que, cuanto mayor es la exposición, más severo va a ser el efecto adverso que se manifieste. Esa correlación matemática es lo que llamamos relación dosis-respuesta. Y de una relación dosis-respuesta, de un estudio de toxicidad destinado a proteger a un compartimento ambiental, idealmente deberíamos de ser capaces de deducir dos diferentes parámetros. Bueno, más, pero los que a nosotros nos interesan son idealmente dos. El NOEC, que es el concepto análogo o equivalente al NOAEL cuando hablamos de salud humana, que es la concentración que
más alta ensayada que no tiene un efecto adverso observable. Mientras que la concentración ensayada inmediatamente superior al NOEC es el LOEC, que es el concepto análogo al LOAEL, cuando hablamos de salud humana, y es la concentración ensayada más baja que sí tiene un efecto adverso observable sobre el compartimento ambiental. Por lo tanto, conceptualmente es la misma idea, la de NOEC y NOAEL, que la de LOEC y LOAEL. Y utilizando estos dos parámetros, el NOEC y el LOEC, podremos, o idealmente deberíamos de ser capaces de estimar otro parámetro que se conoce como el PNEC, que es del acrónimo de Predicted Non-Effect Concentration, la concentración que predicha sin efecto o que no causa efecto. ¿Dónde hay que hacer evaluación de riesgos en qué compartimentos hay que evaluar los riesgos? Bueno, depende un poco de la finalidad del proceso de evaluación de riesgos. Si lo que estamos es tratando de poner, o si estamos tratando de valorar una situación concreta que se ha producido como un vertido en una determinada reserva o cualquier otra situación específica, pues lógicamente será ahí donde se haya producido el problema, donde tendremos que evaluar los riesgos. Pero si se trata de un producto que se quiere poner en el mercado, el fabricante tiene que garantizar que el uso al que está destinado ese producto no tiene efectos sobre el ecosistema, sobre el medio ambiente. Y para eso tiene que ensayar en compartimentos no marinos, como son las reservas de agua dulce, la atmósfera, el compartimento terrestre. Tiene que determinar también el efecto sobre los microorganismos que se utilizan para hacer funcionar las depuradoras y tiene que determinar los efectos de bioacumulación, de biomagnificación sobre depredadores superiores. Y también en medio acuático, en medio marino acuático. Al igual que comenté cuando hablaba de efectos para la salud humana, para el medio ambiente, lo primero que hay que hacer es analizar la fiabilidad de los datos de que yo dispongo. Los criterios para analizar esta fiabilidad son los mismos que para el caso de la salud humana. Y si recordáis, hablábamos de básicamente dos criterios que eran indiscutibles. Uno es que el ensayo se hubiera realizado siguiendo protocolos normalizados, ya sea por la Comisión Europea, por la OCDE, por la EPA. Y que además el laboratorio que haga el ensayo lo hiciera observando las normativas de las buenas prácticas de laboratorio o GLPs. Es decir, ese conjunto de normas que regulan el funcionamiento del laboratorio desde el momento en que se recibe una muestra hasta el momento en que se emite el informe. Humana ante el posible peligro que nos acecha. Hay un micro abierto por ahí, por favor. Poderosos y numerosos dieron muerte a Surjana. En ese momento se dijo que los 8 seres son los que habían robado el poder a Dios. Son de numerosos países y razas hicieron su aparición los dragones. A ver, ¿qué ocurre? Los 8 seres, pero el poder y magia de los 8 individuos superó por mucho a la de los dragones. Terminaron aniquilando casi completamente a toda su raza. Con los Dragonlords fuera del camino. He silenciado el micro. Siento la interrupción. A ver, decía que para analizar la fiabilidad de los datos, lo primero que debemos observar es si el dato está obtenido siguiendo un protocolo normalizado, y si está hecho observando o siguiendo las normas de las buenas prácticas de laboratorio o GLPs. Atendiendo a eso, podrá generar como 3 grupos de estudios, ¿no? Unos que son claramente válidos, que son los que tendré que utilizar, unos que son claramente inválidos, que no tendré que utilizar, y otros de una validez intermedia que me pueden servir para reforzar algunas de las conclusiones que pueda obtener con los estudios claramente válidos. Y una vez he analizado qué estudios voy a utilizar para mi evaluación,
tengo que entrar en materia. Y para eso, como os digo, pues lo primero es determinar NOECs y LOECs. Los mecanismos de toxicidad, como si recordáis y estuvimos hablando, podemos clasificarlos en dos grupos. Bueno, una de las posibles clasificaciones es atendiendo al mecanismo si cursa a través de la interacción con DNA, y se decía que esos no tenían un umbral de toxicidad, y si recordáis, cuando hablábamos de eso, dijimos que el mecanismo o el proceso para hacer la evaluación de riesgos era diferente porque iba a través de un parámetro que denominábamos factor dependiente. Y el resto, los que no tienen que ver con el DNA, que sí tienen umbral de toxicidad. Bueno, la buena noticia es que, hablando de compartimentos ambientales, o todos los compartimentos ambientales, los estudios, ninguno se considera que sea sin umbral de toxicidad. Es decir, todos, vamos a entender que todos tienen dicho umbral, que tienen un umbral de toxicidad. Lo cual nos lleva a que podamos utilizar el concepto o la aproximación de NOEC y de LOEC. Como decíamos, NOEC es lo mismo que NOAEL, es la concentración ochallada sin un efecto adverso observable. Mientras que LOEC es la concentración más alta que sí causa efecto adverso observable. De manera que si tuviéramos un estudio de ecotoxicidad con estos datos, ¿cómo podríamos determinar ahí el NOEC? ¿Cuál es la concentración ahí de esos 4 dosis que tenemos ahí? ¿Cuál es la concentración que no tiene un efecto adverso observable más alta? Bueno, obviamente es la de 10 miligramos por litro y ese sería el NOEC. Mientras que la concentración más baja que sí tiene un efecto adverso observable sería la de 50 miligramos por litro. Insisto, al igual que cuando hablaba de NOAEL y de LOAEL en toxicidad humana, que esos parámetros, NOEC y LOEC, lo único que nos dicen es dos cosas. Primero, el NOEC nos dice que a 10 miligramos por litro no hay efecto. Y segundo, el LOEC nos dice que a 50 miligramos por litro sí hay efecto. Lo que no nos dicen, ni podemos saber con la información que tenemos delante, es dónde empieza el efecto. Es decir, con esa información que tenemos ahí, no podemos determinar si el efecto empieza en 11 miligramos por litro o en 49,9. Es imposible, no lo podemos saber. De ahí que dos estudios que estén bien hechos, perfectamente válidos, si la dosificación es diferente, puedan obtener NOAELs y LOAELs diferentes y ambos ser igual de válidos. En ese caso, cuando eso ocurre, si los dos estudios tienen la misma fiabilidad, el criterio más apropiado es elegir siempre el valor más bajo para ser lo más conservador posible. Al igual que ocurría con NOAEL y LOAEL, la obtención de NOEC y LOEC depende del diseño del estudio y nos podemos encontrar situaciones como esta. Situación donde podemos determinar el LOEC, que es ahí 5 miligramos por litro, porque es la concentración más baja. Pero lo que no podemos determinar es el NOEC, porque no sabemos dónde deja de aparecer efecto con esos datos. Lo único que sabemos es que 5 miligramos por litro tiene efecto, pero no qué concentración no tiene efecto. Y también podemos encontrarnos la situación contraria, una situación como esta, donde ninguna de las dosis ensayadas tenga un efecto adverso sobre el compartimento ambiental y en ese caso lo que diremos es lo único que se puede decir. Es decir, que los 100 miligramos por litro es una dosis que no tiene efecto. Lo que no podremos decir es dónde empieza el efecto, porque esa información que tenemos ahí no la podemos obtener con esos datos. Bueno, gráficamente es lo mismo. Es decir, si tuviéramos una representación gráfica, en este caso, los dos primeros puntos de la izquierda tienen porcentaje de respuesta acumulada 0. De ahí que el segundo punto sea la dosis más alta que no tiene un efecto y que ese se considere el NOEC. Y luego, inmediatamente después, la dosis inmediatamente posterior es lo que llamamos LOEC. Bueno, ya sabemos cómo calcular NOECs y LOECs. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos aplicar, estos NOECs y estos LOECs, para determinar lo que nos interesa, que son las dosis que se predice que no tengan efecto, o los PNECs.
Donde más estandarizado está el proceso es, como siempre, en el medio acuático. Y como ya os dije, es donde es más fácil hacer el ensayo, ya que es un medio de un volumen controlable, homogéneo, sobre todo es homogéneo. Es fácil obtener una disolución con todo el medio que queremos controlar expuesto a la misma concentración. Mientras que otros medios, como la atmósfera, el suelo, los sedimentos, es más difícil que la concentración sea homogénea. Pero en el medio acuático es relativamente sencillo. ¿Cómo podemos calcular el PNEC, es decir, esa dosis segura para el ecosistema? Bueno, hay dos variables o dos maneras de hacerlo. La que nosotros vamos a adoptar es la manera basada en factores de seguridad o en NOEC. NOEC a los que posteriormente tendremos que poner factores de seguridad para cubrirnos de variables como variaciones interlaboratorio, distribuciones diferentes de sensibilidad entre especies, extrapolación de efectos agudos a crónicos y exposición a más de una sustancia simultáneamente. Pero hay otra aproximación estadística que os la voy a contar, pero nosotros no la haremos porque es más compleja de realizar, que se basa en extrapolaciones estadísticas de todos los organismos que habitan el ecosistema que estamos tratando de analizar. Ahora lo comentamos. Como digo, el parámetro que vamos a utilizar es el PNEC estimado a través de factores de seguridad. ¿Recordáis que os expliqué que había dos tipos de ensayos de toxicidad que buscaban dos puntos diferentes? Lo que llamábamos ensayos de toxicidad aguda, cuyo efecto final era la muerte y que nos ofrecía un parámetro que es la EC50. Y había efectos de toxicidad crónica o ensayos de toxicidad crónica que determinaban dos tipos de parámetros y eran alteraciones sobre la tasa, o bien la tasa de crecimiento o bien la tasa de reproducción. Ahí, esos estudios lo que nos dan son, o nos deberían de dar, son valores de NOEC o de LOEC. De ahí que la fórmula del PNEC que tenéis ahí considere dos tipos de parámetros en el numerador, o el NOEC o la EC50, dependiendo de si los ensayos de toxicidad que yo tengo son ensayos de toxicidad aguda, y en ese caso cogeré la EC50, o ensayos de toxicidad crónica, y en ese caso cogeré el NOEC. Y dependiendo de sea una cosa u otra, lo que cambia es el factor de seguridad. ¿Cómo cambia? Bueno, hay un patrón que se repite bastante, ahora lo iremos viendo, en cuanto a los factores de seguridad. Y es el siguiente. Si yo tengo ensayos de toxicidad aguda, tengo que coger el dato más bajo, el más protector, de entre 3 diferentes especies que habiten ese ecosistema. En el caso concreto del medio acuático, las 3 especies modelo que se utilizan son las algas unicelulares, las dafnias y los peces. Recuerdo que en las sesiones de laboratorio haréis ensayos con algas unicelulares y con dafnia magna. Pues bien, si yo lo que tengo son ensayos de toxicidad aguda, tengo que coger el más bajo de la F50 de algas, de dafnia y de peces, el más bajo, y ponerle un factor de seguridad de 1000. Si no tuviera estudios en las 3 especies, si me faltara 1 o 2 de ellos, lo que tendría que recurrir es a los estudios de toxicidad crónica. Y ahí sí que me puedo encontrar igualmente 3 diferentes situaciones, que son que tenga 3 estudios de toxicidad crónica, 1 en cada especie, o que tenga 2, por ejemplo, dafnias y algas, o dafnias y peces, o algas y peces, o que tenga solamente 1. Pues bien, dependiendo de si tengo 1, 2 o 3, los factores de seguridad son 100, 50 y 10. 100 cuando el estudio de toxicidad, tengo un único estudio de toxicidad crónico con una sola especie, 50 si tengo 2 y 10 si tengo 1. ¿Qué ocurre, insisto, si tengo, o mejor dicho, si no tengo 3 estudios de toxicidad aguda? Pues lo que ocurre es que no podré concluir nada y que tendré que utilizar estudios de toxicidad crónica. Y ahí sí, en los estudios de toxicidad crónica ya da igual tener 1, 2 y 3. Lo que varía es el factor de seguridad que hay que ponerlo. Obviamente,
Si tengo estudios en 3 especies, mi incertidumbre será menor y de ahí que el factor de seguridad sea también menor. Y si tengo ambas, es decir, si tengo 3 estudios de toxicidad aguda y tengo al menos un estudio de toxicidad crónica, tengo que hacer las 2 aproximaciones, los 2 abordajes. Calcularé un PNEC agudo y un PNEC crónico para una mayor seguridad. Esto lo practicaremos con los problemas que veremos en la sesión, a partir de la próxima sesión. El método estadístico del que os hablaba, lo que se basa es se llama el método del SSD, por Species Sensitivity Distribution, distribución de la sensibilidad por especies. Y lo que hace es, o lo que intenta, es tener datos de sensibilidad de todas las especies, al menos sobre el papel, que habitan el ecosistema que se trata de proteger, en este caso el compartimento acuático. Y lo que hace es asumir que la distribución de sensibilidades o la sensibilidad de todas esas especies es realmente una campana de Gauss. Si tenemos una base de datos, he de tener al menos 10 NOECs de cada tipo. Por ejemplo, en el caso del compartimento acuático se requieren datos de peces, de vertebrados, de crustáceos, de insectos, de artrópodos, de algas y de plantas superiores. Y lo que ocurre es que se asume que cuando yo tengo todos esos datos, la distribución seguirá una especie de campana de Gauss, donde, si recordáis, habrá unas especies que serán las más sensibles, que serán unas poquitas. Luego, la mayoría de las especies tendrán una sensibilidad intermedia y habrá otro grupo pequeño de especies que serán más resistentes. Bien, pues si tengo toda la colección de datos, yo puedo asumir ese comportamiento. Este es un ejemplo matemático para que veáis algunas de las respuestas de las relaciones dosis-respuesta y la fórmula matemática que da cuenta de este comportamiento. Depende un poco del compartimento el que tenga uno u otro tipo, pero bueno, como digo, nosotros no vamos a utilizar esta aproximación, aunque sí que me gustaría que la supierais. Este es un caso específico para clordano, es un plaguicida. Y ahí veis, este es el inicio de la campana de Gauss, en la figura grande. Bien, lo que se hace es estimar cuál es la concentración que afecta solamente o como máximo al 5% de las especies. Es decir, cuál es la concentración que protegería al menos al 95% de las especies. Y a eso se le pone un factor de seguridad que va entre 1 y 5, dependiendo de varias cosas, como son sobre todo la calidad de mi base de datos. Es decir, cuántas especies tengo, si los estudios están bien hechos, etc. Y de esa manera calculamos lo que denominamos el PNEC, que tiene la misma consideración que la de los factores de seguridad basados en NOEC y LOEC que os he explicado hace un momento. Bueno, como digo, ese procedimiento que sepáis que existe, aunque nosotros lo practicaremos a través de NOEC y LOEC y factores de seguridad. Otro de los compartimentos que tenemos que intentar proteger son los microorganismos de depuradora. ¿Por qué? Bueno, vosotros sabéis más que yo de esto, habéis dado ya ingeniería química, pero sabéis que algunos de los procesos de la depuración de aguas en las depuradoras tienen que ver con biodegradación, eliminación de fósforo, desnitrificación, nitrificación, etc. Y son bacterias las que se ocupan de hacer estos procesos. Tenemos que asegurarnos que la concentración de sustancia a la que van a estar expuestas estas bacterias no es tóxica para ellas, porque si fuera así, podría estropear la depuradora y tener un efecto todavía mayor, todavía peor sobre el ecosistema. El procedimiento es el mismo que para aguas, es decir, tendremos factores de seguridad y NOECs o F50s.
Y aquí hay una tabla, que no os pido que os aprendáis de memoria, esta no, donde dependiendo de la especie, porque claro, como ya se conoce bien qué especies es un número reducido de bacterias o de especies de bacterias, se puede saber bien qué factores de seguridad hay que poner. Pero como veis en la tabla, como veis, el factor de seguridad es mayor o menor dependiendo del dato que yo tenga. Si lo que tengo es un dato de toxicidad aguda, como por ejemplo un F50, en el caso de la inhibición de la respiración, el factor de seguridad será mayor que si lo que tengo para esa misma especie es un valor crónico, un NOEC, porque en ese caso el factor pasa a 10. Y bueno, ahí está la colección completa de factores de seguridad. ¿Qué ocurre con los sedimentos? Bien, el sedimento, bueno, sabéis que es la parte que hay debajo de una reserva acuosa, y cuando una sustancia llega a una reserva acuosa, lo normal es que se disuelva, pero si se supera el límite de solubilidad, parte de esa sustancia va a quedar en suspensión. Y esa sustancia en suspensión puede llegar a alcanzar el sedimento. Y luego también, dependiendo de las condiciones, por corrientes, la temperatura, etcétera, parte de lo que se ha sedimentado se puede llegar a redisolver. Bueno, hay dos maneras de calcular el PNEC en sedimento. Uno es basado en factores de seguridad a partir de organismos que habitan en los sedimentos, y otro es el que se conoce como equilibrio de reparto. Vamos a ver cómo son estos dos procesos. ¿Cuál es la estrategia para calcular el PNEC en sedimentos? Tendré que hacerme una pregunta, ¿tengo datos representativos de alguna especie de sedimento? Si no lo tengo, tendré que aplicar el procedimiento de equilibrio de reparto, que ahora hablaremos. Pero si resulta que sí que lo tengo, pues tendré que ver qué estudios tengo. Y ahí entra ya de nuevo el árbol de decisiones similar al que os he explicado con el agua hace un momento. Si solo tengo estudios de toxicidad aguda, tendré que tener al menos 3 estudios, idealmente, y un factor de seguridad de 1000. Y si lo que tengo son estudios de toxicidad crónica, podré aplicar otros factores de seguridad. Otros factores de seguridad que son, de nuevo, los mismos. 100, 50 o 10, dependiendo si lo que tengo es un estudio de toxicidad crónica de una especie o de dos modos de vida y alimentación diferentes, o 3 especies diferentes que habitan el sedimento. Por lo tanto, el procedimiento es el mismo para el agua. Estudio de toxicidad aguda, factor F50 más bajo, factor de seguridad de 1000. Estudios de toxicidad crónica, NOEC o F10, hay veces que no te dan el NOEC, lo que te dan es la F10, pero bueno, es lo mismo. En ese caso, factores de seguridad de 10, 50 o 100, dependiendo de si lo que tengo son datos de toxicidad crónica de una especie, de 2 especies o de 3 diferentes especies. Y la otra alternativa era que no tuviera datos de toxicidad de organismos que habiten el sedimento. En ese caso, como se hace lo que se llama el método del equilibrio de reparto, que lo que hace es una aproximación, y es que asume que los organismos que habitan en el sedimento son igual de sensibles que los organismos que habitan en el agua. Y lo que hace es corregir el PNEC del agua con un factor que tiene que ver con la concentración de sustancia que va a llegar al sedimento. Si os fijáis, ahí tenemos que el PNEC del sedimento es el del agua corregido con un factor que nos predice cuánto de lo que hay en el agua va a llegar al sedimento. Esta no es la manera ideal, porque parte de la aproximación de que los organismos que habitan el sedimento son iguales de sensibles que los que habitan el agua, pero eso puede no ser verdad. Pero bueno, tampoco podemos, si no hay datos, hay que intentar obtener alguna información. ¿Qué pasa con otro de los compartimentos terrestres? Bueno, como dijimos
hablando de evaluación de la exposición, al hablar de compartimentos terrestres hay que hacerlo en 3 diferentes tipos de compartimento terrestre. El suelo, propiamente dicho, los ecosistemas terrestres, el suelo destinado a agricultura, porque ahí es donde se van a cultivar las cosechas, y el suelo destinado a pastos, que es donde se va a alimentar el ganado. ¿Cómo puede una sustancia química llegar a un compartimento terrestre? Al suelo. Bueno, básicamente puede o bien caer desde la atmósfera, bien arrastrada por el agua, o bien en forma de aerosol, con tamaño de partícula suficientemente grande para que lo atraiga la gravedad, o bien se puede verter directamente en el suelo la sustancia, o ser una sustancia que se emplea para el tratamiento de cultivos, cosechas, etc. ¿Y qué tipo de organismos habitan en el suelo? Pues básicamente 3 grupos. Lo que son los organismos productores, que son las plantas, los organismos consumidores, que son los invertebrados, y los organismos descomponedores, que son los microorganismos. De nuevo, aquí tenemos 3 grupos diferentes. Igual que teníamos con el agua, con las algas, los peces y las arnias, pues aquí nos vamos a centrar en productores, consumidores y descomponedores. Y para calcular el PNEC del suelo, la aproximación es básicamente la misma. O podemos utilizar factores de seguridad, o podremos utilizar método de equilibrio de reparto, o hay una aproximación estadística similar a la que os he contado de la distribución de sensibilidad de especies con el agua, que estaba en proceso de validación. Honestamente no sigo mucho eso porque eso lo están haciendo en Estados Unidos y no estoy del todo seguro de si ya está validado. ¿Cómo hago el PNEC para el compartimiento terrestre? Bueno, la primera pregunta, ¿tengo datos de toxicidad para alguna de esas 3 especies que he mencionado antes? Si no las tengo, equilibrio de reparto. Si sí que las tengo, pues hay 2 posibilidades. Si es para solo un organismo, utilizar un factor de seguridad, a utilizar ambos métodos, el del equilibrio de reparto y el factor de seguridad. Y luego quedarte con el menor, para mayor seguridad. Pero si resulta que sí que tengo datos en los 3 grupos de organismos, los productores, los consumidores y los descomponedores, utilizaré factores de seguridad. Y de nuevo aquí se va a repetir ese esquema de 3 datos de toxicidad aguda en plantas, gusanos y microorganismos. Nos quedamos el menor de esas F50 y ponemos un factor de seguridad de 1000. Un dato de toxicidad crónica, me quedo el NOEC y un factor de seguridad de 100. 2 datos, NOEC más bajo, factor de seguridad de 50. 3 datos, NOEC más bajo, factor de seguridad de 10. Es decir, que el esquema es de nuevo el mismo. Que no tengo 3 estudios de toxicidad aguda en las 3 especies, vía aproximación, vía toxicidad crónica. Que tengo los 2, pues ambas aproximaciones y luego utilizar el valor más conservador. Y el procedimiento del equilibrio de reparto es el mismo que hablábamos para el sedimento. Lo que hace es asumir que el organismo de los sedimentos, que el organismo del compartimento terrestre son iguales de sensibles que organismos del agua. Es, pues bueno, una manera de llegar a algún tipo de conclusión cuando la información de que se dispone no es del todo de una calidad suficiente. ¿Qué ocurre con la atmósfera? Ahí no es posible hacer una caracterización cuantitativa en los compartimentos atmosféricos. Lo que hay que ver son efectos sobre las formas de vida y ahí tenemos de nuevo hay varios tipos de ensayos. Ensayos sobre plantas, sobre abejas, ensayos de toxicidad con
en animales por vía inhalatoria, que ya hemos estado comentando, o ver efectos abióticos, es decir, que no tienen que ver con las formas de vida. Y es que si la sustancia que estoy evaluando tiene flúor, cloro o bromo, tendrá capacidad de reducir, depletar la capa de ozono. Si absorbe radiación ultravioleta, podrá contribuir al calentamiento global. Si contiene flúor, cloro, nitrógeno o azufre, podrá generar lluvia ácida. Y si forma ozono troposférico, podrá generar especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, que también tienen los efectos adversos indeseables que hemos estado viendo en sesiones anteriores. Esta aproximación, como digo, es cualitativa y lo que hay que dejar por escrito es que la sustancia es capaz de causar alguno de estos efectos que os he indicado. Los organismos, los depredadores superiores, de nuevo tenemos una tabla que nos dice qué factor de seguridad hay que emplear dependiendo de los ensayos que tenga, qué ensayos son y cuál es su duración. Ahí tenéis 3000, 30, 390, 30, varios. No vamos a entrar en los detalles porque no. Y nos queda el compartimento marino. El compartimento marino es el mismo, la aproximación es la misma que para agua dulce, pero hay que prestar especial atención a evitar la bioacumulación de la sustancia, ya que eso lo que hace es que se vaya acumulando la sustancia en las cadenas tróficas y al final haya una exposición indirecta. Con el agravante, además, de que en mar abierto la bioremediación pues, es prácticamente imposible. Ahí lo único que es posible bioremediar es a base de dilución conforme pasa el tiempo. Bueno, imaginemos que ya tenemos valores de PNEC para todos los compartimentos ambientales de nuestro interés. ¿Qué hago a continuación con eso? Bueno, pues a continuación lo que tengo es que caracterizar el riesgo. Para cada compartimento lo que voy a hacer es, para compartimentos los que hemos estado viendo, la atmósfera, agua, ya sea dulce o marina, terrestre, compartimento terrestre, con sus tres diferentes variables, microorganismos en nodos de depuradora o depredadores superiores. Lo que haré es comparar esa dosis que hemos dicho que aparentemente va a ser segura, ese PNEC, con la concentración que realmente va a haber con el PEC, que habré estimado a través de los procesos que os expliqué cuando hablaba de caracterización de la exposición. Hablando de salud humana, ese ratio entre dosis de referencia y exposición se llama MOS o margen de seguridad. Aquí en la nomenclatura cambia y el cociente, aun siendo el mismo concepto, se llama RCR, R, por razón de caracterización del riesgo. Pero bueno, dependiendo de cómo lo llames, eso da igual. Lo que sí que es obvio es que si el cociente entre el PNEC y el PEC es menor que 1, es porque la exposición ambiental predecible es superior a la concentración para la que creemos que no va a haber efecto adverso. Y entonces diremos que hay un riesgo. Mientras que si ese cociente es igual a 1, pues estaremos ahí en el límite, existirá un cierto motivo de preocupación, aunque a priori no debería de ocurrir nada. Y cuanto mayor sea esa razón de caracterización del riesgo, eso significa que la concentración ambiental predecible es menor o mucho menor, cuanto mayor es la RCR, que la concentración segura. De manera que, bueno, pues idealmente debe de ser lo más alta posible. En la diapositiva tenéis la bibliografía que he empleado para preparar esta presentación. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Queréis que comentemos algún detalle?